filosofía, es una fe. Lo que nosotros profesamos de Cristo es una fe. Creemos en el testimonio que se ha dado de Él a través de las Escrituras. Por eso que no tiene sentido ver en la filosofía o en la erudición humana el camino para entender mejor las cosas que Jesús habla. Y es como una réplica a este estudio de lo que vimos anteriormente, a ver si digerimos lo que estudiamos el domingo pasado. El objetivo del estudio era hacer en el capítulo de San Juan 12, donde estuvimos leyendo, referente a Jesús como el cumplidor de aquella profecía de Zacarías 9:9, aquel rey humilde que vendría a Jerusalén montado en un pollino hijo de asno. Este rey humilde que fue anunciado también en los profetas que dijeron que la corona del reino de Judá debía ser depuesta al rey de Babilonia hasta que viniera quien Dios se la daría. De hecho, Israel desde la caída de Babilonia estuvo sin un rey que fuera libre en sus decisiones, porque todas las naciones posteriormente a Babilonia empezaron a manifestar su poder, su dominio en el sector de Palestina y hacia Egipto. De tal manera que Israel fue vasallo de otras naciones más importantes como la de Babilonia, como la de Grecia, ¿cierto? Roma. Y por un tiempo fue, ¿cómo se llama? Anteriormente a esto, fue, como se apostó en Babilonia y hasta los griegos, fue también saqueada, robada, ¿cierto? Y además un ciclo que se menciona en la escritura por los asirios, ¿cierto? Cuya capital era Nínive. Por lo cual nos vamos a referir un poco hoy día, que pasaba. Pero lo que yo quiero centrarme es algo bien sencillo, no es ninguna gran cosa, solamente que me sobrecogió de lo que leí en el capítulo 12, cuáles fueron las causas de las personas que proclamaron a Jesús como aquel Mesías de Zacarías, ¿cierto? Que les acaba de mencionar, que entraría a la ciudad, tu rey viene a ti, dice humilde, ¿cierto? Sentado en el hijo de Ana. ¿Por qué estoy repitiendo esto? Porque quería confirmar que hubiéramos comprendido lo que está pasando aquí. Claro, mucha gente que celebra el domingo de Ramos, yo lo encuentro bonito entre los católicos, ustedes me tienen piedra, ellos no tienen mucho de eso, pero encuentro hermoso que se recuerden de ese día que Jesucristo entró, ¿cierto? Incluso yo, con un buen espíritu, con tal de ganar a alguien para Cristo, yo tomaría el domingo los ramitos y lo celebraría con ellos, en verdad era el espíritu. El rey vino a nosotros humildes. La profecía dice, al alto bajaré y al bajo alzaré. Está diciendo claramente que el Mesías vendría de condición humilde. Eso dice la profecía. Y hemos creído que Jesús nació en un pesebre, que más, condición más precaria, como se puede decir, cuando nació pobre. Pero a lo que voy aquí me sobrecoge el hecho de que la gente reconozca a Jesús por causa de la resurrección de Lázaro. No sé si se dio cuenta de que la gente que reconoció a Jesús, su rey, fue por causa de que se difundió entre ellos lo que había ocurrido con Lázaro. Y prueba esto también, que la prueba máxima de fe que uno tiene, que a uno lo convence de que Jesús es el Hijo de Dios, es su relación con el poder sobre la muerte. Estoy leyendo aquí, por ejemplo, en San Juan, recordando el 12, versículo 12, dice: bueno, aquí estaba Jesús en casa y pasa lo siguiente. Antes de la Pascua, ¿cierto? Pasó todo esto. Había venido a la casa de Marta y de María y de Lázaro. Verso del 12:1 dice: Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro. Miren, estaba Lázaro. ¿No les parece raro que diga que estaba Lázaro? Claro que era raro porque había muerto. Claro.
que había sido muerto, al cual había resucitado de los muertos. O sea, imagínate estar con alguien, comiendo con alguien que estuvo muerto 4 días, que ya estaba podrido, ¿cierto? La putrefacción ya en tu cuerpo estaba manifiesta. Entonces toda la gente que supo de la resurrección de Lázaro se vio empujada por esta evidencia a reconocer que Jesús era el Mesías de las Escrituras, que es lo que nosotros necesitamos, esta convicción. Y dice, hicieron allí una cena. O sea, es agradable cuando uno se reúne con amigos que creemos lo mismo, ¿cierto? Es lo más maravilloso. O sea, aunque haya agua para tomar, el corazón está alegre, ¿cierto? Gozoso por la esperanza que tenemos. Y aquí yo creo que Jesús no tenía que decir nada, yo soy el Cristo, nada, o sea, dependía de qué es lo que la gente podía pensar de él. Pero ahí había un hombre que había estado muerto y que había resucitado. Y una cosa interesante de todo esto, dejando de lado todos los prejuicios fariseos y farisaicos, si usted se acuerda de lo que Jesús dijo antes de resucitar a Lázaro, el primero, lloró por él, porque sabía que había muerto. No pensaba que era una pantomima, o que lo escondieron, o que falsearon. No, lloró por él, ¿cierto? Es más, llama mucho la atención que Jesús supo cuando había muerto. Dijo, Lázaro duerme, dice, me voy a despertar del sueño, cosa que para los judíos, para los discípulos todavía no entendían muy bien cuando decía esas palabras, ¿cierto? Y como también a veces parece que nosotros entendemos mucho cuando Jesús habla de que nos va a despertar del polvo de la tierra, en que va la resurrección. Pero yo, ¿qué estoy aquí descubriendo? Con mayor señalamiento de Dios, de que son los eventos de la resurrección en el caso de Lázaro lo que convencen a una gran cantidad de judíos de que Jesús es el Mesías. El evento sobrenatural de la resurrección solo puede ser posible por la voluntad de Dios. Es la doctrina más básica hebrea. Se sabe que el hombre llegó a vivir porque Dios alentó su nariz, después de haberlo formado por la tierra, aliento de vida. Y se sabe por las mismas escrituras, Job y lo que ustedes quieran, de que nuestra vida es fuerte y que nuestra vida está en la mano de Dios, y el que la pone y la quita es Dios. Job dice que el término de los cuales no pasará, o sea, Job nunca atribuye a la casualidad el día que murió, que es el día que tiene terminado. Así que no hemos vivido para nosotros, hemos vivido para el Señor, no creamos ni nos damos cuenta. El punto es que el evento sobrenatural de la resurrección, donde se ve intervenir invisiblemente, pero claramente visible, el poder de Dios, queda aún más refrendado porque Jesús no invocó ni a Baal, ni a Baal Zebú, como lo acusaban, porque a Jesús decían que él era, ¿cómo se llama? El Zebú, ¿cierto? Que habla de dioses, no invocó a ningún muerto. Dijo, antes de resucitar a Lázaro, dijo, Padre, te doy gracias. No lo estoy sellando como ustedes lo han leído cientos de veces, me imagino, pero lo que más han leído la resurrección de Lázaro, quizás. Dijo, Padre, te doy gracias por que seas un hermano. No lo digo como ustedes. O sea, Jesús refirió la voz con confesión a Dios, a quien dio gracias, porque siempre le escucha dando por entendido que le iba a conceder poder levantar, teniendo bien así a Lázaro. Le dijo, Padre, ¿para qué? Para que todo entendimiento que Jesús está llevando del poder del único Dios, al cual él llamaba Padre, porque la profecía decía en el Salmo que el hijo de David llamaría al mismo Dios su Padre. Y para que no quedara duda, Dios también dejó escrito en el Salmo 2 que este descendiente de David era su hijo. Así que por todos lados queda claro que el Dios creador de todas las cosas y el descendiente de David que vendría para gobernar las naciones, ahí son padre e hijo. Pues bien, para un hebreo, que alguien sea hijo de Dios no es cualquier cosa. Primero es una blasfemia, pero si llega a ser cierto, llega a clamar el hebreo que se da cuenta que esto es cierto cuando le muestran las manos horadadas, el costado, con la herida de la lanza, llega a decir, un hebreo que está recién entendiendo que Jesús es algo más de lo que él pensó, Dios mío, claro, y porque aunque hay un solo Dios, este que es levantado por Dios de los muertos,
que tuvo por esta para la vida también, que lo demás recoge Juan en su carta. ¿Cierto? Que estoy entendiendo que recién quién es alguien que es como Dios. De hecho, Emmanuel, profecía que señala el Mesías, declara que Jesús es Dios con nosotros. No es el Dios que está allá, es el Dios que está. Vino a tu vida. ¿Dios en qué sentido? ¿Cuál es la prueba máxima que alguien es igual a Dios? Cuando por ahí se le empieza a llamar verbo de vida, ¿cierto? Aquella vida eterna que estaba con el Padre, dice Juan, que se nos aparece, pero también le dieron morir por los pecados del mundo y lo dieron ser resucitado por el único poder disponible en ese momento, el de Dios. Entonces, como Dios es uno, siendo plural, porque dijo hagamos al hombre, cosa que los hebreos olvidaron en el tiempo, y por enseñanza de sus maestros de la ley, enseñaron que hice una contaminación hierática de Babilonia, ese plural de Dios. Jacob también dijo en lo de Betel, estuvo allí y habló, o sea, Dios hablando de él, lo estuvo en el tiempo en Jacob, estuvo allí y habló con nosotros, plural también. Y varios cosas de universidad. Pero no voy a ir por ahí, estoy dejando mucho el tema. A lo que quiero decir es que ese evento, la prueba máxima de que algo lo obra Dios, es sin duda cuando Dios se manifiesta a través del poder de la vida. Y con Lázaro había una prueba manifiesta, que Dios había obrado. No podía ser ningún Dios, porque los humanos, ¿qué son los demás dioses? Nada. Son piedras, no tienen espíritu, no oyen, no hablan, etc. Es la imaginación de la mente, sino de las personas. Sin embargo, nosotros somos prueba viviente de la existencia de Dios, ¿no? Cuando tenía 11 años, no, 8 años, en un taller, me miré la mano porque estaba haciendo cositas con madera, robots y cosas así. Y me vino un pensamiento y me dice, ¿qué me hizo a mí? Porque yo quería hacer un robot parecido al ser humano, o sea, en mi infantilidad. Y me veía que me quedé tan lejos de la posibilidad de hacerlo que dije, ¿y qué me hizo a mí? Y ese pensamiento, ¿por qué vino a mí? Por su gracia. Porque de ahí me asistió la certeza de que alguien lo hizo. Y eso vino de ahí. Yo no tengo que mostrarme todo, no, porque es lo mismo, por ejemplo, lo mismo que la creación del universo. O sea, si uno se pone a meterse en la misma forma de hablar que de las personas que creen que esto fue una casualidad muy grande, que las cifras las cosas para escribir una página. Pablo decía muy sencillamente a los griegos, en el capítulo 17 de hecho, dice, el Dios que hizo el cielo y la tierra. No hay que estar preocupado. Porque siempre sigue testimonio así mismo, dando esto. La gente no dice, si la promesa puso para la oración. ¿Se acuerdan? Pero a veces no llueve hasta tiempo, y ¿saben por qué? Por la maldad de las personas que están ahí. Porque el que así llueve también. Siempre me voy al tema de la lluvia, de la misericordia de Dios. Se dan cuenta que aquí se nos da una gran lección en el capítulo 2 donde se nos dice de que todos los que estaban en torno a Jesús esos días antes de la Pascua se reunieron y estaban con alguien que había estado muerto, pero ahora estaba vivo y lo podían declarar, y era Lázaro. ¿Oye, Lázaro, te acordás de la cosa? Sí. ¿Oye, Lázaro, acá? Sí. Entonces, ¿qué pienso yo de que lo resucitó? Imagínense que tuviéramos aquí en el estado de otro día más, estaríamos asustados, estaríamos zombies, no. Estaríamos diciendo en realidad, vemos el poder de Dios manifiesto. Entonces, fue tanta la convicción que Dios despertó a través de este hecho. Fíjense que es el evento de levantar los muertos. Porque si en algo estamos de acuerdo, ateos y cristianos, en que de la muerte no sale nadie. Por la salvedad cristiana que decimos salve de Dios y salve de Dios. ¿Te fijas? Que si Dios hoy resucitara en cada casa a un pariente muerto,
O sea, cada día hay incredulidad. Solamente si el trabajo faltaría darse cuenta de que fue Jesús que no lo hizo. Pero eso es Dios. Los que están en el fondo de la tierra van a ser confrontados. Y se van a dar cuenta ya tarde de ese día, porque van a ver el evento de la Saída, ¿cierto? Y nosotros vamos a hacer también con la gracia de Dios, porque perdón, entonces, cuánto importante es saber de que yo podría hablar de todas las sanidades de Jesucristo, pero estas me demuestran, como dijo Juan, como dijo Nicodemo, que Dios era con él. Pero cuando yo veo que él levanta muertos por el poder del Padre, ya no es simplemente alguien, un profeta más, sino es aquel que tiene vida en sí mismo y es igual a Dios. Las señales. ¿Te acuerdas del estudio que hicimos acerca de cuando Juan Bautista pasó le preguntó a Jesús si él era el que había de venir entre las noches? Respondió: ¿qué cosa? Mire, yo estudié con el Sanedrín, yo estuve tales cosas, estudié con los rabinos, estuve estudiando con los hindúes, también me las sé todas. No. Él habló de hechos concretos. ¿Qué cosa? La sanidad de los enfermos, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las sanidades que hizo, y a los pobres. Él predicaba el evangelio. Porque él decía, aparte de mostrar el poder de Dios, sí, tenía que traer una buena nueva que él mismo dijo que se cumplieron ese día, que le leyó en la sinagoga cuando se levantó a leer el libro de Isaías, capítulo 61. El Espíritu del Señor es sobre mí. ¿Qué cosa no puede hacer si alguien no tiene? O sea, ¿qué cosa se puede hacer si no hay Espíritu de Dios? Nada. Pero si hay Espíritu de Dios, sí se puede hacer. Y Jesús es el dador del Espíritu. Es el que decide quién tiene su Espíritu. Lo dice Juan. Derramaré el Espíritu sobre toda carne. Por eso Juan decía: este es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. ¿El Espíritu Santo qué es? El Espíritu de vida. Que nos ha convencido de que Jesús es Dios. A creer nos ha dado un hálito de vida. Es decir, estamos señalados para recibir el día nuestro de vida. Así que mi fe no está fundada, nuestra fe debe estar fundada en nuevas ideas religiosas, en criterios más modernos. La resurrección es antigua y vieja, es la misma enseñanza siempre, pero otra cosa, pero Lázaro saltado. Si nos retraemos a este evento, Lázaro estaba sentado ahí hablando con todo. Discúlpenme que esto es tan pesado lo que digo. A veces el decirlo puede caer pesado, pero lo que yo quiero saber es que ustedes lo pueden imaginar como algo real que ocurrió. Y estaban en la casa de María y de Marta y de Lázaro, 9 días antes de la Pascua, ¿cierto? Hace 2 días atrás Jesús había resucitado, se fue una de las últimas señales que Jesús había resucitado a Lázaro. Entonces, aquí dice, por eso quise decir que este estudio es una réplica del estudio anterior. Dice, ahora entendemos por qué María tomó una libra de ungüento, ¿cierto? De nardo, espiga y lo tiró a los pies del Señor. La gran obra, ¿cierto? Porque resucitó a su hermano, ¿cierto? Bueno, más adelante dice, verso 9. Entonces mucha gente de los judíos entendió que él estaba allí. ¿Por qué habrá entendido? Porque se le preguntó a gente. Y porque sabían que era amigo de quién. Lázaro era un amigo. Era como un partner ahora, ¿cierto? Una persona con la cual tú tienes una afinidad, me imagino que personalmente espiritual, él estaba ahí. Jesús dice que amaba a Marta y a María, también amaba a sus hermanos, por causa de la misma verdad. Dice, y vinieron no solamente por causa de Jesús, más también era Lázaro rivalizando a Jesús. No, si quiero ver a Jesús, pero también quiero ver a Lázaro. ¿Cuál es la diferencia? Que Lázaro había estado muerto. Era, podríamos decir, el rockstar de ese momento. Aquel que todos lo querían ver. Oye, ¿verdad que resucitó? Vamos a verlo. Imagínate tener la posibilidad que usted vaya a ver hoy día a alguien que resucitó a Jesús. Y usted puede entrar a la casa y ver, y dice, no, si estuvo muerto, pero mira, ahí está, feliz y goleando. Bien.
Disculpen las expresiones, a veces no son propias de ustedes, un poquito para algunos, pero bueno, aquí dice, el cual había resucitado a los muertos. ¿Qué les parece resucitar a los muertos? No es algo que se ve todos los días. Dice, y además, ¿cierto? Consultaron así los príncipes y los sacerdotes de matar también. ¿Por qué querían matar a Lázaro? Aunque sea muy obvio decirlo, digámoslo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era la propaganda máxima de que Jesús era ¿quién? No podemos decir que pensé. Por ahí uno dijo, ¿puede el demonio abrir los ojos los ciegos? No puede. No puede. Puede solamente hacer algo cuando Dios se lo permite, como nada, ni más ni menos. Solamente puede engañar para que infringamos la ley, no la tenemos la condenación. Pero el que cree en Jesucristo, así que no puede ser más que eso. Aquí entonces dice, consultaron también de matar a Lázaro. ¿Qué les parece? Entiendo que ustedes, están hablando de obviedades. Sí, pues son obviedades, y yo no digo que son no las cosas. Que ustedes no sabían que Jesús había resucitado a Lázaro. Pero a mí me parece sorprendente de que esto va tomando importancia en los eventos finales de la vida de nuestro Señor Jesucristo, dando testimonio de Él a los que Dios le da fe, de que Él era el profeta, aquel que el profeta Zacarías anunció como un rey humilde que vendría. Y dice, alégrate Israel. ¿Se recuerda que lo leímos el domingo pasado? Tu rey viene a ti. O sea, un motivo de alegría, o sea, que la gente necesitaba, son muy pocos los momentos que tiene de alegría y de jolgorio, generalmente está pasándolo mal. ¿Cierto? Aquí estaba un momento de tu rey viene a ti. Entonces, los que estuvieron en esta cosa empezaron por el Espíritu de Dios a pensar, ¿quién ha hecho la señal más grande hasta ahora? ¿No será el Mesías? A lo mejor también a mí me puede resucitar. Bueno, de hecho, hay otras razones que hizo antes para eso, porque por ahí se cuenta que se tomó una niña que está a un hijo único de una mujer y por ahí otras cosas más. Y ahora resucitó a alguien que todos conocemos, pues lo tengo que cruzar, estoy aquí cerca de Jerusalén, o sea, más complicado todavía porque está hecho, había sido hecho en la periferia de Jerusalén, o sea, cualquiera podía llegar ahí y ver a Lázaro. A lo mejor está mucha importancia el evento, pero realmente me sobrecoge de que querían matar a Lázaro, o sea, ni siquiera se preguntaron, vamos a matar a alguien que Dios levantó los muertos. No estaríamos contradiciendo la voluntad de Dios, ni siquiera se preguntaron eso los fariseos, ni los que gobernaban. Imagínense que Dios resucita a un muerto y yo vaya y se me ocurre mandarlo a matar. No está leyendo mucho la voluntad de Dios. Cada vez se cimienta bien en Dios. Si tú haces eso, vos te lo conseguís con otro padre, ya, lo que quería hacer es lo que quería. O sea, querían ocultar con tierra la evidencia. Dice, porque muchos de los judíos iban y creían en Jesús por causa de Él. Miren, no dice algunos, dice muchos. De ahí estoy viendo de que cuando uno llega al evento de la resurrección de Cristo, la fe cristiana se pone sólida en los corazones. Siempre ha sido sólida en todo, pero en los corazones se pone sólida, no que te convence que eres lo de vida y que no es la verdad. Bueno, aquí, ¿por qué tú crees que Jesús es el Hijo de Dios? Y te vas a dar cuenta que la fórmula, la ecuación espiritual que Dios usa en la misma. Jesús muere como un delincuente, crucificado entre inicuos. Y Jesús mismo lo dice. Aquello que está escrito, que está crucificado, que va a ser juzgado con los pecadores, con los inicuos, tiene cumplimiento mismo. A ese el mundo desechó como Cristo y Jesús lo resucitó. Y la fuerza de la evidencia es que es un pueblo que se supone creyente en un Dios creador. No puede negar que la existencia de cada persona es por causa de Dios. De hecho, si alguna vez ustedes van y leen cualquier salvajada que leen los hebreos hasta ahora, que dicen muchas, cientos de salvajadas, lo único que pueden decir, se puede decir que tienen algo de luz en el que reconocen que es el único Dios que creó las cosas. Y el hombre y nosotros tenemos que matar. Pero la prueba máxima que Dios ha mostrado su existencia en nuestra vida. Y igual, respirar,
Un día este soplo va a volver a Dios que lo dio. Y yo seré simplemente polvo otra vez. Pero Dios puede a alguien que muere darle vida. ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver, ¿por qué no? Bueno, porque tendría que ir contra la vida. Sí, vamos a nuestra vida, la resurrección. Porque donde fue buscado, la muerte es buscado. Desorden, tendencia al desorden. Por decirlo más sencillamente. Sí, porque cuando Dios formó al hombre no fue lo mismo, no nos tomó del caos, del polvo de la tierra. ¿De dónde nos formó Dios? ¿Es algún pedacito un ángel? ¿Una costillita un ángel? Nos sacó de la tierra, de algo que no tenía vida, que estaba en la tierra, minerales, hizo un mono, le dio forma, como a lodo me viste el fondo, ¿te acuerdas que dice el profesor antes de que Dios formó una figura humana y que Dios algo de vida de imagen? Y de ahí nos hizo nacer. Porque de ahí de Adán vinimos todos, video de Adán. Bueno, el poder de dador de vida es la prueba máxima de la existencia de Dios, es la prueba máxima también de que Jesús, al dar vida, a Lázaro tenía vida en sí mismo y tenía la misma cualidad de Dios, dador de vida, pero sujeto a la voluntad del Padre, por eso se llama hijo. Más igual al Padre porque tiene la misma potestad de dar vida, por eso que estaba en el seno de antes de todas las cosas, para que no se y vale llaman verbo de vida. Eso no revela por la voz de que dice por él fueron creadas todas las cosas, visible e invisible, todo fue creado por él y para él, o sea, es creador incluso de los ángeles, no de los que están en orden y los que no están en orden. Pero Lázaro, cierto, nos enseña de que el poder dador de vida es la prueba máxima para la fe cristiana. Después de esto no hay ningún prueba. Miren lo que dice después, para cerrar la idea. Dice, entonces vuelvo a leer, ¿cierto? Verso 9. Y vinieron no solamente por causa de Jesús, mas también por ver a Lázaro, el cual había resucitado de los muertos. Consultaron asimismo los príncipes del sacerdote para matar a Lázaro, porque muchos de los judíos iban y creían en Jesús por causa de eso. Miren, ¿cierto? El siguiente día mucha gente que había venido a la fiesta, o sea, porque esto era la fiesta previa a la Pascua, toda esta alegría que se empezaba a mostrar fueron días de Pascua, ¿cierto? Dice, había mediapistas, como oyeron que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramos de palma. Miren, esto se los movió el espíritu en su corazón. Y salieron a recibir y clamaban, Hosana, bendito que viene en el nombre del Señor. Miren, y además, el Rey de Israel, tu Rey viene a ti, dice el salmista. Sale aquí. Y halló Jesús un astillo, se sentó sobre él como está escrito. Y aquí lo cita la misma escritura. Ahí tú me estás dedicando últimamente, yo ahora en referencia. Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. No temas, hija de Sion, he aquí tu rey viene. ¿Desde cuándo que no tenía un rey? Desde la cautividad babilónica. Todos demás habían sido solamente gobernantes, improvisados. Por ejemplo, Herodes. ¿Sabes la procedencia de Herodes? Era idumeo. No era descendiente de Jacob. Idumeo, descendiente de Saúl, hermano de Jacob. ¿Y saben cómo se trataba los idumeos con los hebreos? Los idumeos tenían un novio eterno, traspasados generacionalmente a ser judíos porque le robaron el judío. Lean las profetas. Y así que están muy bien tratados. Pero ahora viene tu rey, sentado en los pollitos de Jordán. Estas cosas no las entendieron los discípulos de primero, pero cuando Jesús fue glorificado, y aquí más evidencia para el argumento, o sea, tú te enseñas de las cosas cuando Jesús está glorificado. ¿Qué significa glorificado? Resucitar. Estas cosas no entendieron nuestros discípulos de primero, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas de Él y que le hicieron estas cosas.
Y la gente que estaba con él daba testimonio de cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. O sea, la misma gente que estaba metido en este grupo, que estaba declarando a Jesús rey, decía, estaban argumentando, pero si, ¿cómo no va a ser el rey de Israel? Si nosotros vemos que resucitó a Lázaro, ¿cómo no va a ser el rey? ¿Qué rey ha hecho esto antes de Israel? O sea, la misma gente, sin haber ido a estudiar teología adventista, bautista o lo que quieran, estaba predicando eficazmente a Jesucristo. Les digo que no se necesita, sino estar atento a lo que Dios dice. Y la gente que estaba con él daba testimonio de cuando llamó a Lázaro de sepulcro y lo resucitó de los muertos. O sea, tenía gente testigo. Yo vi a Lázaro vivo, lo vi muerto y ahora lo veo vivo. ¿Cómo me vas a decir tú que no es el rey de Israel? Lo vimos orar al Padre. Jesús oró incluso de adrede en voz alta y que oró por causa de los que están aquí. O sea, para ayudarlos a entender que era el Dios que estaba orando solamente. Bueno, aquí dice, por lo cual también había venido la gente a recibirle. O sea, el motivo de la recepción de Jesús del Domingo de Ramos es la resurrección de Lázaro. ¿Qué les parece? O sea, la gente, yo lo venía siguiendo, había hecho sanidad y milagros, mucho se hablaba mucho de él, pero aquí la publicidad de Cristo, como lo gustan a las personas, llegó a altura increíble, una curva exponencial, diría yo. Se dispara, que no es como una montaña virtual. Bueno, yo esto me gozo porque estoy entendiendo de que cuando Juan decía que Jesús era el verbo de vida, que es lo que le quedó en la cabeza en su epístola, se ve que quedó traumatizada espiritualmente para bien, porque todas las cosas que vio hacer a Jesucristo por el Espíritu fue convencido de que era el verbo de vida, llamarlo de esa forma, es decir, Jesús es la palabra de vida, esa palabra de vida que en el principio dijo sea esto, sea esto otro, es el mismo que está aquí. O sea, de Lázaro saltó a lo otro. Porque ahora yo lo veo que Dios lo resucitó. Ahora, no estaba Lázaro. Lázaro no podía resucitar a Jesús. Dios era el único que podía levantarlo de los muertos, a pesar de que el mundo entero decía que era un hereje. Vuelvo a decir, la prueba máxima y el fundamento de nuestra fe está en la resurrección. En el evento de Dios dar vida a las personas como Lázaro y mayormente a Jesús, que fue entregado por Dios mismo, resucitado por Dios mismo en el día en que se levantó. Y ese día se abrieron los ojos para los discípulos, de manera que empezaron a ver en Jesús su verdadera condición. ¿Quién es Jesús? Y a lo más alto que tú puedes decir de él, ¿cierto? Es decir, este es el rey de las Escrituras. ¿Se acuerdan cuando leímos, porque a eso nos dedicamos el domingo pasado, a leer Zacarías más que acá? Y en Zacarías leíamos que este rey, ¿qué iba a hacer? Iba a dominar de mar a mar, ¿cierto? Iba a tener dominio absoluto, tal como el del Salmo 72, que también se dice que él iba a reinar para siempre también, como iba en el socio de David, y que en él se han vendido todas las naciones de la tierra. Entonces Dios nos resucita al rey justo, al que hace justicia, al que sabe lo que hay en los corazones. Solo Dios debe gobernar el mundo, no el hombre. No estoy pensando en una iglesia, estoy pensando en Dios mismo. Cuando Dios gobierna, o sea, se desaparecen las tinieblas, porque nadie puede ir a Dios y decirle, miren, la cuestión pasó así, no así, porque Dios sabe lo que hay en el corazón. El día que gobierne este rey justo, va a haber paz, justicia y misericordia en el mundo. Y realmente dice, porque
se preocupará del menesteroso, y al impío se lo barrerá en el espíritu de su boca. Y eso es lo que va a empezar a hacer Jesús cuando manifiesta su reino. Y Dios ha dado testimonio con su resurrección. De hecho, el texto de Romanos 1, lo sabemos todos, aquí lo hemos leído mucho, que Jesús fue declarado Hijo de Dios por la resurrección. Eso se le toma a mucha gente decir, bueno, está usando el Hijo de Dios por ser Hijo de Dios cuando Dios lo resucitó. Siempre fue Hijo de Dios. Lo que pasa es que una cosa es la declaración. El Salmo dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Esa es la declaración. Y engendrar significa sacarlo al mundo. Algo que no tenía Dios, volverlo a dar. Esa es la promesa del Señor. Y lo resucitó, agregamos Corintios 15, para que nos resucitara a nosotros. Porque él mismo había hecho la promesa por voluntad del Padre de levantarnos a los que creíamos en él. Y Dios levantó al que tenía las promesas. Por lo tanto, cerrando todo esto, ¿qué es nuestra fe? Confianza en los eventos que Dios ha hecho. Confianza en lo que hará. Pero sobre la base de que es imposible de que alguien pueda echar vida a la vida si no es por Dios. Jesús dice, no me crean a mí, crean las obras mías, porque ya da testimonio que el Padre está en mí. Entonces, cuando dice que el Padre está en mí, claro, pues sí, ¿quién va a dar vida que no Dios? Y si está permitiendo que alguien dé vida, si quieren me pueden limpiar. ¿Qué quieren? A ver, esperen, voy a ir a hablar con el Padre. No, dijo, quiero ser libre. Tus pecados son perdonados. Blasfemia, pensado. Bueno, para que sepan que el Hijo no le tiene potestad de perdonar pecados. Entonces no tenía potestad de hacerlo otro. Hasta eso la potestad le dio Dios, incluso de perdonar pecados. Pero dijo, toma tu licencia. Si hubiera estado mintiendo, si su pecado no hubiera sido perdonado, no habría sido perdonado. Pero mi hermano, tenemos en evidencia aquí, ¿cuántas veces yo leí lo del Domingo de Ramos, lo que Jesús entró, que la gente empezó a cantar, pero no entendía cómo fue reducida por Dios a esa forma de pensar? Fue por un evento de Cristo. Y Juan se encarga magistralmente de hacernos entender esto. Y dice, sigo leyendo, 17, y la gente que estaba con él daba testimonio de cuando llamó a Lázaro, el sepulcro, y lo resucitó de los muertos. O sea, cuando lo llamó, ¿entienden a qué momento se están refiriendo? A ese momento en que él estuvo ante la tumba y lo llamó. Nosotros fuimos testigos de que él lo llamó de la tumba y salió. Dice, eso es cierto. Por lo cual también había venido gente a recibirlo, porque habían oído que él había hecho esta señal. Sigo. Más los fariseos dijeron entre sí, veis que nada aprovecháis, y que el mundo se va a hacer. Para que hayan dicho esa declaración, veían en realidad que la cosa se le había ido de las manos. Y se le fue de las manos, porque el pueblo lo reconoció como el descendiente de David. Y ellos estuvieron apagando ese espíritu constantemente cada vez que pudieron, o amenazando, o intimando. Pero aquí la cosa se le fue de las manos. Y además era día de fiesta, se iniciaba la fiesta de la Pascua, y no querrían un alboroto en medio de la fiesta. Pero bueno, aquí dice, luego dice aquí, mas los fariseos dijeron entre sí, veis que nada aprovecha, es que el montero se va a traer. He aquí, ciertos griegos de los que habían subido a adorar en la fiesta, estos pues se llegaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y rogaron diciendo, Señor, querríamos ver a Jesús. Y esto es lo que explicación. Hay muchos pastores y estudios que tratan de dar cuenta de eso, ¿cierto? Pero es la sencillez más grande. Ahora Jesús se podría haber sentado en un parque y decir, ya, pues empiezan a trabajar conmigo, a que yo sea real. ¿Te imaginas que Jesús hubiera instrumentalizado ese evento de la resurrección? Bueno, ahora yo quiero ser rey de la tierra, empecemos. ¿Qué les parece? Jesús dice aquí, y esta es la respuesta que dio. Vino, dice, Felipe dijo, Andrés,
al griego que había subido a adorar la fiesta, como también lo fue el eunuco, ¿se recuerdan? A lo cual también señaló el Evangelio. Estos pues se llegaron a Felipe, verso 21, que era de Bethsaida de Galilea, que rogaron diciendo: Señor, queríamos ver a Jesús. Vino Felipe y díjolo a Andrés. Andrés entonces y Felipe lo dicen a Jesús: hay unos griegos que te quieren hablar, ¿cierto? Y Jesús no lo tomó en cuenta en absoluto. Miren en qué estaba concentrado. Entonces Jesús le respondió diciendo: la hora viene en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. Ustedes saben que glorificar significa llevar a la gloria. Estaba anunciando que iba a ir a la gloria. Y antes he dicho que estas cosas no lo entendieron hasta cuando Jesús fue glorificado, en el verso 16. ¿Se recuerdan de lo que leí? Verso 24. O sea, si me quieren escuchar algo, si los griegos quieren escuchar algo, yo lo digo todo al tiro, es esto, ¿cierto? Ha llegado la hora que el Hijo del Hombre ha sido glorificado. O sea, en vez de Jesús decir: ahora entra el reino de Dios a tomar pesos del mundo, porque ahora la gente lo está leyendo. ¿Qué haría un político en circunstancias similares? Ya sabemos lo que harían. Haría el mejor partido político, ¿cierto? Se llenaría de seguidores, de adoradores ahora, que hay gente que ni siquiera por milagros muy piñufla ha hecho tremendo imperio económico. Jesús no hizo eso, y ni siquiera buscó popularidad entre gente de afuera. Él también estaba concentrado en predicar las ovejas perdidas de Israel. ¿Se recuerdan qué dijo? No daba las migajas, ¿cierto? A cualquiera. Dice: el Hijo va a ser glorificado. Y la sustancia de todo: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, él solo queda. Mas si muriere, mucho fruto lleva. El que ama su vida, la perderá. El que aborrece su vida, en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, así también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre honrará. Ahora está turbada mi alma, y ¿qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto ha venido esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Y entonces vino una voz del cielo, y lo he glorificado, y lo glorificaré otra vez. Y la gente que estaba presente y había oído, decía que había sido trueno, otros decían que ángel le ha hablado. Respondió Jesús: no ha venido esta voz por mi causa, más por causa de vosotros. Fíjense cómo Dios se da testimonio. Ahora es el juicio del mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. Y si yo fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Esto decía antes de que muerte habría de morir. Respondió la gente: nosotros hemos oído que la ley, que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú? ¿Conviene que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces les dice: aún por un poco esta luz está con vosotros. Andad entre tanto y la luz, porque no sorprende las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe dónde va. Bueno, ¿y por qué ellos no pudieron decir? De todos los que habían oído la voz no creyeron mucho, porque después lo dice el texto, simplemente porque dice que estaba también tallando en esta situación las frases de Isaías que decía: ¿quién ha creído a nuestra nueva? Pues bien, cerrando ya todo esto que estoy diciendo, vamos a reflexionar sobre una frase final. Decíamos entonces que el evento de la resurrección de Jesucristo es el fundante de su muerte, resurrecto, y también su resurrección como señal final, sobre todo su resurrección, son la prueba de que Jesucristo es el Hijo de Dios. De hecho, si vamos a leer Hechos 13, siendo casi 18 años, descubrimos, como un querido muy amigo mío aquí, en este pasaje, cosas que realmente nos fundaron en fe. Si vemos en Hechos 13, dice, verso 29, y habiendo cumplido
todas las cosas que de él estaban escritas, hablando de Jesús, quitaronlo del madero y lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios, misma frase, lo levantó del muerto. Y él fue visto por muchos días de todos los que habían subido juntamente con él a la Galilea, Jerusalén, los cuales son sus testigos al Padre. Y nosotros anunciamos el evangelio de aquella promesa que fue hecha a los padres, la cual Dios se cumplió a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Como está escrito, mi hijo eres tú, yo te dije en la hora. Y que le levantó de los muertos para nunca más volver a la corrupción, así lo dijo, daré las misericordias fieles de David. Hasta ahí me llego. ¿Saben cuáles son las misericordias fieles de David? Isaías 55, capítulo directo mío, ¿cierto? Como dice el hermano. ¿Qué dice ahí? A todos los que tengan sed, venid, comer sin dinero. Eso me interesa mucho, sin pagar. Oíd atentamente y vivirá vuestra alma. ¿Cómo puedo yo tener ese alimento que va a vivir mi alma? Dice, os daré las misericordias fieles de David. ¿Sabes por qué se llama la misericordia fiel de David? Porque Dios prometió, a pesar de la perversidad de la descendencia de David, levantar al final un rey en el cual seríamos benditos toda la nación de la tierra. Fíjense entonces que tenemos un futuro promisorio, como decía nuestro. Tenemos un rey justo. Nosotros creemos en la justicia. Creemos en la justicia de Dios, porque el hombre es mentiroso. Y todo el tiempo viendo tarde o temprano se va a ladear hacia los amigotes, a los que lo pueden volver a sacar de cantidad. Finalmente la justicia no se hace, y se produce lo que está pasando aquí, y se va a seguir produciendo siempre. Y los que se tratan de Robin Hood ahora tendrán los futuros opresores. Lo que solamente puedo decir es una cosa: el único rey justo que Dios ha declarado como rey justo es aquel que resucitó el muerto. Ese gobernará para siempre, de mar a mar. Yo nunca entendí la promesa de Abraham muy claro. Cuando entendí, en su nombre serán benditas todas las familias de la tierra, partí por una cosa que me llamó mucho la atención. El profeta alquilado contra Israel para maldecirlo, Balaam, no pudo maldecirlo. Lo tomó el Espíritu de Dios y le hizo profetizar bendiciones a favor de Israel. Y dijo, ¿por qué yo voy a maldecir al que Dios ha bendito? ¿Y cuál es la bendición de Israel? Se comportan muy mal los israelitas de Dios, pero es el Hijo de Dios que se lo bendiga. Él es la bendición, porque tenemos en Él paz con Dios, perdón de los pecados, porque Él nos cargó en la cruz, como dice Isaías, y vida eterna. ¿Por qué nos atrae la fe cristiana? Porque tiene una promesa máxima. Jesús dice que cree en mí, aunque te muera. Que cree en Él ha pasado de muerte a vida. Y que evidencia tenemos que lo puede hacer, que lo resucitó. Y tenemos un testimonio que cree. O sea, un grupo de personas que lo vieron. Tal como los que estaban en la casa de Lázaro. Lo vieron, se estaba ahí. Ellos lo vieron vivo. Es más, si hubiera duda, mucho tiempo después se la apareció a Pablo. Y Pablo terminó predicando la doctrina de Cristo, pero sin ninguna pifia. Porque los mismos que lo escucharon, los que eran columnas, le dieron las diestras cuando se fue a Jerusalén a dar la vuelta a ellos. Este no solamente fue enseñado por el Espíritu de Dios, estuvo con Cristo. Dice, no he visto el justo. ¿Te acuerdas que estudiamos estas cosas pasadas en el domingo anterior? Estuvimos hablando de Pablo y todo esto. Bueno, ahora estamos siguiendo esta secuencia. Bueno, lo que tengo que decir sencillamente es que Dios ha dado dos fortísimos consuelos, como dice Hebreo. En la promesa del Salmo 2, tú eres mi hijo y yo te generador. En el Salmo 110, Jesús, como sacerdote para siempre, según el Deuteronomio 26. Estas dos cosas son inmutables, son dos promesas poderosas. ¿Cierto? Jesús está a la diestra de Dios porque Dios lo levantó de los muertos y así lo dio testimonio. Y se escogió testigos. Pero voy a dejar lo que voy a decir para la próxima, para hacer la tercera réplica ya, o segunda réplica, si lo quieren, de este estudio. Pero les digo la señal de Jonás. ¿Cierto? De eso vamos a hablar muy bien. ¿Sí? Pero
Vuelvo a reiterar, uno puede darse muchas vueltas. Mira, Jesús es una buena persona, convence que queremos y te puede ayudar para ser tu mejor amigo, ¿cierto? Sí, no puedes sentirte, vamos a hablar en nombre de Jesús. Es Jesús tipo terapia. ¿Es verdad? Jesús, cuando uno lee su palabra, uno se relaja, pero absolutamente se confía. Pero si cerramos la promesa de vida, ¿cómo es la cosa? Lo que da luz y esperanza de la fin de Cristo es una promesa. ¿A quién iremos? Palabra que nos va a ser cuenta que era importante, ¿cierto? No estaba yo Juan que decía que era mejor viaje que no vaya, hoy estaba a repetir frases, repetidor de frases, en la casa. Estábamos a lo mejor, se le venían a la y la repetía. Y que podía ser una comunidad de fuerza, a nosotros nos ayuda, porque ¿a quién diremos? Solo 10 palabras de Dios. Y mi mamá es una persona que nos metió que no había explicado, siempre estuvo aterrorizado por la muerte. Y esa palabra lo consolaba y lo hacía. Es decir, le permitió eso creer, aferrarse a la promesa más importante, a la que vale le da el sentido y el espíritu de la fe cristiana. Nosotros perseverando en buen hacer, ¿qué buscamos? Honra, gloria, la inmortalidad. ¿Está claro? Esa es la esencia de Dios. Por eso Juan se dignó a llamar para beneficio nuestro a Jesús, como dice 1 de Juan, este próximo versículo. Miren, 1 de Juan, ¿cierto? Decíamos. Y, por favor, tratemos de digerir como te lo leamos siempre. Lo que era desde el principio. Cristo. Lo que hemos oído de Cristo. Lo que hemos visto con nuestros ojos de Cristo. Lo que hemos mirado de Cristo, porque son testigos. Mirar es ya ser testigo. Oír ya es ser testigo, porque habla de ver con los ojos. Y palparon nuestras manos referente al verbo de vida, a la palabra de vida, o como lo dice nuestro, el verbo de vida lo tomas como el principio de vida, ¿cierto? Como que Jesús es un principio de vida. Pero verbo de vida significa, ¿cierto?, el que da la vida, o el dador de vida. Y dice, refiriéndose a Jesús, porque la vida fue manifestada. Fíjense, podría decir, Jesús se manifestó entre nosotros. Dice, la vida fue manifestada. Y vimos, y testificamos. En vez de decir Jesús, dice, y testificamos, Dios anunciamos, aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre desde el principio, ¿se entiende? Y nos ha aparecido. San Juan 5 lo dice, así como el Padre levanta con muerte y da vida, así el Hijo los que quiere dar vida. Porque el Padre le ha concedido que tenga vida en sí mismo. Que Dios bendiga tu palabra en nuestro corazón. Amén. Es decir, cuando yo escuché una frase de una niña haitiana que estaba describiendo una persona que la había escuchado, o sea, le tocó de tercera, decía, Jesús hizo salir el sol, como lo decía la niña haitiana. Hoy día Jesús hizo salir el sol. Tremendo predicación. Porque si nosotros pensáramos que todos los astros saben su tiempo, que todas las cosas están andando por el poder de Dios, porque por Él fueron creadas, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la vocación de los pecados y son para la majestad de Dios. ¿Cómo Dios en pequeños niños puede darle una cosa a escuchar? La enseñanza de Dios. Amén.